Mi nombre es Claire Harper y tengo 29 años. Esta historia ocurrió en el verano de 2023 durante uno de mis viajes en autocaravana por Ohio. Había estado viajando por el Medio Oeste, recopilando material para un libro sobre leyendas olvidadas de América. Siempre me consideré una persona racional, alguien a quien le encantaba explorar cuentos extraños, pero nunca los había creído realmente. Todo cambió cuando pasé una noche en Hell Hollow. Había oído hablar del lugar en un viejo libro sobre el folclore de Ohio. La zona silvestre de Hell Hollow, en el condado de Lake, estaba llena de relatos espeluznantes. Un predicador del siglo XIX que desapareció junto con toda su congregación. Luces extrañas en el bosque y una maldición que supuestamente reclamaba las almas de cualquiera que permaneciera demasiado tiempo. Sonaba perfecto para mi libro, una historia más espeluznante para añadir a la colección. Pero lo que encontré allí no era solo una historia, era real. Estacioné mi autocaravana en el estacionamiento del sendero justo antes del atardecer. La zona era más remota de lo que había anticipado. El camino de acceso estaba áspero y cubierto de maleza, y no había visto otro vehículo en kilómetros. Sí, el bosque aquí era espeso y oscuro, incluso durante el día, con árboles tan altos y densos que bloqueaban el cielo. También estaba muy callado, de una manera extraña. No había cantos de pájaros, ni hojas moviéndose, solo silencio. Mientras recogía mi equipo, cámara, cuaderno, linterna, y una pequeña mochila con suministros, una voz me sobresaltó. «Vas para Hell Hollow, ¿verdad?», gritó un hombre mayor. Había aparecido de la nada, de pie en el borde del estacionamiento, apoyado en un bastón. Su rostro estaba curtido y desgastado, con ojos afilados y penetrantes que parecían mirarme a través de mí. «Sí», dije, tratando de sonar confiada. «Soy escritora, investigando las leyendas». El hombre mayor soltó una risa seca. «Leyendas, ¿eh? ¿Eso es lo que les llamas? No es más que muerte en esos bosques ahora. Mejor te quedas fuera. La gente entra ahí y no vuelve, ¿verdad? Si es que vuelven». Forcé una sonrisa. «Tendré cuidado». Él me miró por un largo momento, luego se encogió de hombros. «Como quieras. Yo solo te aviso de no seguir las luces». Con eso, se dio la vuelta y se adentró en los árboles, desapareciendo tan rápido como había llegado. El sendero hacia el hueco era estrecho y serpenteante, cortando colinas empinadas y matorrales densos. Monté el campamento a unos pocos kilómetros de la entrada, justo fuera del camino principal, y comencé a tomar notas sobre el paisaje. El aire se sentía denso allí, como si el bosque estuviera presionando sobre mí. Intenté ignorar esa sensación como nerviosismo. A medida que el sol se ponía, el silencio se volvía aún más profundo. Hice una pequeña fogata y me senté con mi cuaderno, anotando mis impresiones del lugar. Fue entonces cuando lo noté. Mi brújula estaba girando. La golpeé pensando que estaba rota, pero seguía girando, sin asentarse en ninguna dirección. El fuego de repente me pareció demasiado pequeño, las sombras a mi alrededor demasiado profundas. Me dije a mí misma que era solo mi imaginación y me fui a la cama, cerrando la autocaravana con llave. Pero el sueño no vino fácil. Afuera, juraría haber escuchado susurros leves, demasiado suaves para entender, pero inconfundiblemente allí. Me dije que era el viento y eventualmente me quedé dormida. Alrededor de la medianoche me desperté por una luz tenue fuera de la ventana. Somnolienta, me froté los ojos y me senté. La luz se movía, oscilando suavemente, como una linterna llevada por alguien. Mi primer pensamiento fue que podría ser otro campista, aunque no había visto a nadie más en el sendero. Agarrando mi linterna, salí fuera. «Hola», llamé, mi voz rompiendo el silencio opresivo. No hubo respuesta. La luz flotaba en el borde de los árboles,
justo lo suficiente como para hacerme seguirla. Contra mi mejor juicio, la seguí. La luz me condujo más adentro en el bosque, el sendero desapareciendo bajo mis pies. Los árboles parecían cerrarse, sus ramas retorcidas entrelazándose sobre mí. El aire se volvía más frío y los susurros que había escuchado antes regresaron, más fuertes esta vez. Parecían venir de todas partes, murmurando más allá de lo entendible. La luz se detuvo en un claro. En el centro había una capilla en ruinas, con el techo hundido y las paredes ennegrecidas por el paso del tiempo. Me acerqué con cautela, los pelos de mi cuello erizados. La puerta estaba apenas colgando de sus bisagras y al entrar el olor me golpeó, algo ácido y metálico como carne quemada. El interior era peor, los huesos cubrían el suelo. Animales, me dije, aunque algunos parecían inquietantemente humanos. Las paredes estaban talladas con símbolos extraños que no podía reconocer, y una Biblia vieja y raída descansaba sobre un altar improvisado, sus páginas carbonizadas e ilegibles. Estaba a punto de darme la vuelta cuando lo escuché. Una voz baja y retumbante, recitando escrituras en un idioma que no entendía. Venía de detrás de mí. Girando rápidamente lo vi. Una figura delgada estaba en el umbral, su rostro oscurecido por la sombra. Llevaba lo que parecía una sotana de predicador, aunque estaba rasgada y ennegrecida, como si hubiera pasado por un incendio. Sus ojos brillaban con una luz roja antinatural, y su voz, profunda y resonante, parecía hacer eco en mi cráneo. «Bienvenida a mi rebaño», dijo, su boca torciéndose en una sonrisa espantosa. Di un paso atrás, tropezando con un montón de huesos. El predicador se acercó, su linterna proyectando un resplandor antinatural que parecía distorsionar el espacio a su alrededor. «Has venido buscando la verdad», dijo, su voz elevándose. «Te mostraré el camino». La capilla comenzó a moverse, las paredes cerrándose mientras los símbolos brillaban con una luz roja espeluznante. Los susurros se volvieron ensordecedores y el aire se volvió tan espeso que apenas podía respirar. Corrí hacia la puerta, pero el predicador levantó la mano y los árboles afuera parecían moverse, sus ramas formando una barrera. «No puedes irte», dijo, su voz hacía temblar el suelo. «Este es un terreno sagrado, mi terreno». No sé de dónde saqué el valor, pero grité: «¡Aléjate!» y lancé la linterna hacia él. Pasó a través de su cuerpo como si ni siquiera estuviera allí, pero me distrajo lo suficiente para que pudiera romper el muro de ramas. Corrí a ciegas, la luz de la linterna siguiéndome, parpadeando entre los árboles. El bosque parecía estar vivo, el camino cambiando bajo mis pies. No importaba cuán lejos corría, los susurros seguían conmigo, y la voz del predicador resonaba, llamándome de vuelta. En mi desesperación, recordé los símbolos que había visto en la capilla. Mi mano temblaba mientras tomaba una rama y comenzaba a rasparlos en la tierra a mi alrededor, formando un círculo irregular. Cuando terminé la última marca, los susurros se detuvieron y la luz de la linterna parpadeó. Luego desapareció. Por un momento hubo silencio. Luego, desde la oscuridad, la voz del predicador retumbó: «No puedes escapar de mí, volverás». Encontré mi autocaravana al amanecer, aunque no recuerdo cómo. Las llantas estaban rajadas y marcas de quemaduras cubrían el capó. Salí de allí solo con pura adrenalina, sin detenerme hasta llegar al pueblo más cercano. Informé lo sucedido al guardabosques local, pero él solo negó con la cabeza. «Hell Hollow atrapa a la gente», dijo. «Es fácil perderse allí. Te juega trucos en la mente». Yo sabía mejor. Lo que vi no era un truco. Cuando llegué a casa, abrí mi cuaderno y encontré páginas llenas de escritura que no recordaba haber hecho. Pasajes de la Biblia,
reescritos con la voz del predicador. Y cada noche desde entonces he soñado con su linterna, brillando en la oscuridad, esperando a que regrese. Mi nombre es Ethan Grayson y tengo 36 años. Esto ocurrió hace 2 veranos cuando estaba trabajando para un blog de viajes. Mi trabajo era simple: encontrar lugares desconocidos, investigar las leyendas locales y escribir una historia atractiva. Me encantaba la carretera, la soledad y la emoción de explorar rincones olvidados del mundo. En ese momento, no creía en fantasmas ni maldiciones. Veía el folclore como una herramienta para atraer lectores, nada más. Esa creencia casi me cuesta la vida. Esta historia tiene lugar cerca del Parque Nacional Cuyahoga Valley, Ohio. El parque en sí es hermoso, con senderos exuberantes, canales históricos y amplios campos abiertos, pero no estaba acampando en el parque. Había encontrado un consejo local sobre una posada abandonada justo fuera de sus límites, un lugar llamado Blackwood Inn. La posada se incendió en 1907 bajo circunstancias misteriosas y los lugareños decían que los espíritus de sus huéspedes aún rondaban. Sonaba perfecto para mi artículo. Estacioné mi autocaravana en un pequeño claro cubierto de maleza a unos 400 metros de las ruinas. El camino para llegar allí era áspero, bordeado de árboles torcidos que parecían alcanzar el cielo. Ya era casi de noche cuando llegué, y el aire llevaba una extraña quietud. No había pájaros ni insectos, solo silencio. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero lo atribuí al largo viaje y a una comida tardía. Cuando salí, vi las ruinas de la posada a lo lejos, parcialmente ocultas por la línea de árboles. Era poco más que una fundación derrumbada y algunas vigas chamuscadas. La tierra alrededor parecía intacta por el tiempo, la hierba crecida y flores silvestres floreciendo donde antes estuvieron las paredes. Tomé mi cuaderno, cámara y linterna y me dirigí al sitio. El aire se volvió más frío a medida que me acercaba a las ruinas, aunque el sol aún no se había puesto por completo. Ignoré el escalofrío y pasé por lo que solían ser los escalones de la entrada. Dentro de la fundación encontré restos de la vida de la posada, armazones de camas oxidados, platos rotos, incluso un piano en ruinas en una esquina. Tomé fotos y anoté notas, sintiéndome más intrigado que incómodo. Eso cambió cuando noté el libro de registro. Estaba sobre un pedestal de piedra abierto en el medio. Las páginas estaban amarillentas pero intactas, la tinta aún oscura y legible. Mi corazón dio un brinco cuando vi mi nombre escrito en la página. Ethan Grayson, registro de entrada, 18 de junio de 2023. No lo había tocado. Mi nombre ya estaba allí. Solté una risa forzada. Tal vez fue una coincidencia, una broma incluso, pero cuando me acerqué para cerrar el libro, noté que la tinta no estaba seca. Brillaba bajo mi linterna, como si acabaran de escribirla. Me alejé, metiendo las manos en mi chaqueta para evitar que temblaran. Regresé a la autocaravana, tratando de sacudirme la inquietud. Ya había caído la noche y cerré las puertas con llave, revisando las ventanas. Pensaba escribir durante un par de horas antes de dormir, pero mi computadora no encendió, ni mi teléfono. El indicador de batería de mi cámara parpadeaba en rojo, aunque había cargado todo esa mañana. Entonces escuché la música. Al principio era tenue, una suave melodía de piano flotando en el aire. Me congelé, esforzándome por escuchar. El sonido provenía de las ruinas. Mi mente buscaba una explicación racional, pero no podía encontrar ninguna. No había electricidad, ni instrumentos intactos en la posada, y aún así la melodía continuaba, creciendo más fuerte. Tomé mi linterna y miré afuera. A través de los árboles vi un suave resplandor dorado. No era la fría luz de una linterna o de un fuego. Parpadeaba suavemente, como una lámpara de gas. Contra mi mejor juicio,
Decidí investigar. El resplandor me condujo de nuevo a las ruinas, y lo que vi me dejó sin aliento. La posada ya no estaba en ruinas. Se erguía alta y entera. Las ventanas brillaban cálidamente y risas salían de su interior. Parpadeé, seguro de que mis ojos me estaban engañando, pero cuando me acerqué, pude oler humo de madera y escuchar el tintineo de copas. «Ethan Grayson», llamó una voz alegre. Me volví para ver a un hombre con un sombrero de copa y un traje perfectamente planchado. Era alto y delgado, su rostro pálido pero atractivo de una manera antigua. Se apoyaba en un bastón con empuñadura de plata, y sus ojos brillaban con una inquietante amabilidad. «Eres nuestro invitado esta noche, ¿no es así?», dijo. «Bienvenido al Blackwood Inn». Balbuceé algo sobre no quedarme, pero sonrió y me indicó hacia la puerta. «Entra, la noche está fría y hemos preparado una habitación para ti». Contra todo instinto, lo seguí. En el momento en que entré, el calor me envolvió. La posada estaba llena de actividad, personas con ropa antigua, charlando y riendo, camareros llevando bandejas de comida y bebida, y un pianista tocando una melodía animada en una esquina. Pero algo estaba mal. El aire se sentía denso, y los rostros a mi alrededor parecían extraños. Sus rasgos eran demasiado afilados, sus sonrisas demasiado anchas. Cuando reían sonaba hueco, como un eco en una cueva. El hombre se presentó como Nathaniel Blackwood, el dueño de la posada. Me ofreció una bebida, pero la rechacé, mi incomodidad creciendo con cada segundo. «¿No crees en la hospitalidad?», preguntó, su tono educado pero cortante. «No vine a quedarme», le dije, «solo a escribir sobre el lugar». «Ah, pero ya estás en el registro», dijo. Su sonrisa se tensó. «Y una vez que estás en el registro, eres nuestro». La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí, sus sonrisas desapareciendo. Los ojos de los huéspedes brillaban con hambre. Su piel oscurecía y se agrietaba como madera quemada. Retrocedí, pero el bastón de Blackwood se extendió, bloqueando mi camino. «Te quedarás esta noche», dijo. «Eso es todo lo que pedimos. Para el amanecer lo entenderás». Corrí. La posada se desdibujaba a mi alrededor mientras corría por los pasillos. El aire se volvía más frío con cada paso. Los huéspedes me perseguían. Sus risas retorcidas se convertían en gruñidos guturales. Las puertas se cerraban de golpe delante de mí, obligándome a dar marcha atrás. Cuando finalmente encontré una salida, salí corriendo a la noche, jadeando por aire. Las ruinas estaban de vuelta. La posada había desaparecido, su calor reemplazado por el silencio. Pero la luz de la linterna me seguía, moviéndose en la distancia. La voz de Blackwood resonaba entre los árboles. «No puedes irte. El registro te ata». Recordé el libro y supe lo que debía hacer. Corrí de regreso a las ruinas, las formas distorsionadas de los huéspedes acercándose. El registro descansaba en el pedestal, intacto. Lo tomé y rasgué las páginas, pero no se rompían. El libro parecía retorcerse en mis manos. Su tinta brillaba como brasas. Blackwood apareció, su figura más alta y grotesca que antes. «Destruirlo no te salvará», dijo, su voz retumbando. «Ya eres nuestro». Recordé el bastón que llevaba, la empuñadura de plata con forma de llave. Si el registro era la trampa, el bastón era la cerradura. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me lancé hacia él, tomando el bastón. Rugió mientras yo lo arrancaba de sus manos y lo arrojaba a las ruinas. En el momento en que tocó el suelo, el resplandor de la linterna desapareció y las formas de los huéspedes se disolvieron en cenizas. La noche volvió a estar en silencio. Tambaleé de regreso a la autocaravana, mi corazón palpitando.
y conduje hasta que el sol salió. Cuando finalmente me detuve, noté algo escalofriante. El registro estaba en el asiento del copiloto, con mi nombre aún escrito en su interior. Lo quemé. Vi cómo las páginas se rizaron y se ennegrecieron, pero incluso ahora no estoy segura de si funcionó. A veces, en la noche, escucho música tenue a lo lejos, y cuando miro por el espejo retrovisor, juro ver una linterna brillando en la oscuridad. Mi nombre es Cassie Morgan y tengo 28 años. Esto sucedió hace 2 años, en el otoño de 2021, cuando decidí reconectar con mis 2 mejores amigos en un viaje de campamento al Parque Estatal Mohican en Ohio. No tenía idea de cuánto cambiaría esa aventura nuestras vidas, o de lo cerca que estuvimos de perderlos. Todo comenzó como una idea sencilla, un fin de semana para reavivar nuestra amistad. Nos habíamos distanciado como suele suceder cuando la vida te lleva en direcciones diferentes. Jeremy, de 29, era el mismo tipo sarcástico y obsesionado con la tecnología que conocía desde la secundaria, pero se había mudado a la ciudad y se había enterrado en su trabajo de TEI. Lila, de 27, seguía siendo tan espiritual y libre como siempre, hablando constantemente sobre energía, cristales y el mundo invisible. Yo era la organizadora, la que hacía el itinerario, empacaba lo esencial y me preocupaba por los demás. Alquilamos una autocaravana vieja para el viaje, y para cuando llegamos al campamento Mohican, el aire estaba fresco con el aroma a pino y tierra húmeda. Jeremy se quejaba del Wi-Fi, Lila tarareaba una melodía relajante, y yo trataba de absorber la paz de los altos árboles del parque y las hojas que susurraban. «Esto va a ser genial», dije, tratando de sonar animada. Solo nosotros, la naturaleza y sin distracciones. El primer día fue tranquilo. Caminamos por Clear Fork Gorge, el sol filtrando rayos dorados a través de los árboles. Jeremy, siempre el escéptico, rodó los ojos cuando Lila señaló un símbolo extraño grabado en un árbol. Un círculo tosco con líneas irregulares que salían del centro. «Probablemente solo algunos chicos jugando», dijo, tomando una foto con su teléfono. «Es un sigilo», murmuró Lila, frunciendo el ceño. «Está destinado a alejar algo, o llamarlo». Nos reímos de ello, pero más tarde, cuando caminé un poco adelante de ellos, pensé que escuchaba a alguien susurrando mi nombre. Al dar la vuelta, no vi nada más que sombras. Lo dejé pasar, pero el susurro permaneció en mi mente. Esa noche, encendimos un fuego afuera de la autocaravana y asamos malvaviscos bajo las estrellas. Por un momento, todo parecía estar bien. La tensión entre Jeremy y Lila se calmó, y compartimos historias como solíamos hacerlo. Pero cuando el fuego se apagó, el bosque parecía más oscuro de lo que debería haber sido. Un sonido de golpeteo resonó desde la autocaravana, débil pero constante, como si alguien estuviera golpeando el techo con los dedos. «Probablemente una rama», dije, aunque no lo creía. Entramos, cerramos las puertas con llave e intentamos dormir. A la mañana siguiente, Jeremy encontró algo perturbador. Rasguños profundos marcaban el costado de la autocaravana, largos y deliberados, como si hubieran sido hechos por garras. «¿Qué tipo de animal hace esto?», preguntó, su voz temblorosa a pesar de su intento de aparentar valentía. «Ninguno que quiera conocer», respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. Lila no dijo nada, solo miraba hacia el bosque como si estuviera escuchando algo que no podíamos oír. Decidimos caminar más adentro del parque. Esperábamos despejar la tensión. Fue entonces cuando nos encontramos con la cabaña. No aparecía en ningún mapa, y no parecía que nadie hubiera estado allí en décadas. El techo se hundía, las ventanas estaban rotas
y las paredes de madera estaban cubiertas de musgo y grabados. Los símbolos en las paredes coincidían con el que Lila había visto en el árbol. «Esto es malo», susurró Lila, su voz temblorosa. «No deberíamos estar aquí». Pero Jeremy ya estaba dentro, curioseando como si fuera una atracción de casa encantada. «Relájate, es solo un viejo cobertizo», dijo, pateando un montón de velas derretidas en el suelo, probablemente sobrantes de algún grupo ocultista. Encontré un diario sobre una mesa podrida, sus páginas quebradizas y amarillentas. Las entradas estaban escritas de forma frenética, con una caligrafía temblorosa. Hablaban de invocar al que acecha y advertían que se alimenta del miedo. Quería irme, pero Jeremy estaba decidido a desacreditar todo, riéndose del creciente pánico de Lila. «Por eso es que nadie toma en serio las historias de fantasmas», dijo. «Son solo un fuerte golpe en el techo», lo silenció. Nos congelamos, mirándonos en la penumbra de la cabaña. El golpe se repitió, seguido de un sonido de rasguños, como si unas uñas rasgaran la madera. Quería creer que era un animal, pero en el fondo sabía que era algo peor. «Necesitamos irnos», siseó Lila, agarrándome del brazo. «Ahora». Corrimos de vuelta a la autocaravana. El sonido de los pasos, demasiado pesados, demasiado deliberados, resonando detrás de nosotros. Cuando llegamos a la autocaravana, me costó encontrar las llaves. Mis manos temblaban, mientras Jeremy gritaba que apurara. El motor rugió y nos alejamos, dejando la cabaña y su presencia aterradora atrás. Pero la pesadilla no había terminado. Esa noche estacionamos en un claro lejos de la cabaña, con la esperanza de poner la mayor distancia posible entre nosotros y lo que fuera que estaba allí afuera. El generador falló, sumiéndonos en la oscuridad. Lila encendió un manojo de salvia, murmurando oraciones en voz baja. Jeremy se burló, pero su valentía se estaba desmoronando. «¿En serio crees que unas hojas nos van a proteger? Creo que respetar lo que está aquí sí lo haría», respondió Lila, su calma habitual reemplazada por el miedo. Fue entonces cuando lo escuchamos. Rasguños en el techo como en la cabaña. Luego vino la voz, baja y áspera, llamando mi nombre. «Casi, casi. No es real», dijo Jeremy, su voz temblorosa. «Solo es». Los faros se encendieron, iluminando una figura afuera de la autocaravana. Era imposible de tan alta. Sus extremidades inusualmente largas, con los ojos brillando fijos en nosotros. Su rostro era una máscara grotesca de rasgos humanos estirados en exceso, y su boca se torcía en una sonrisa repulsiva. Lila dio un grito ahogado. «Wendigo». La criatura dio vueltas alrededor de la autocaravana, golpeando las ventanas y imitando nuestras voces. «Jeremy, Lila, salgan», nos estaba provocando, alimentándose de nuestro miedo. «Tenemos que mantener la calma», dije, mi voz temblorosa. «Se alimenta del miedo», eso decía el diario. Lila asintió, aferrándose a la salvia con fuerza. «Necesitamos un círculo protector. No puede cruzarlo. Nos apresuramos a reunir lo que pudimos. Sal, salvia y un puñado de piedras». Lila nos guió para dibujar un círculo tosco alrededor de la autocaravana, con sus manos temblorosas trazando los sigilos que habíamos visto antes. El Wendigo aulló, su voz una mezcla de rabia y hambre. Jeremy finalmente explotó. «Esto es una locura. Estamos como patos sentados aquí». «Entonces vete», respondió Lila, su voz feroz. «Mira qué pasa». Los aullidos de la criatura crecieron más fuertes, sacudiendo las ventanas. Se estrelló contra la autocaravana, haciéndola tambalear violentamente. Pensé que no sobreviviríamos la noche, pero entonces el círculo comenzó a brillar débilmente, los sigilos ardiendo con una luz extraña. El Wendigo soltó un grito ensordecedor y retrocedió, su forma disolviéndose en las sombras. Cuando amaneció, los rasguños en la autocaravana eran más profundos que antes.
antes, y los sigilos grabados en la tierra seguían humeando. Empacamos y nos fuimos sin decir palabra, nuestra amistad más fuerte, pero para siempre marcada por lo que habíamos soportado. Escribí sobre la experiencia en mi blog, teniendo cuidado de no revelar la ubicación exacta. Algunos lo llamaron ficción, otros creyeron cada palabra. Jeremy y Lila se mantuvieron en contacto, unidos por nuestro terror compartido. En cuanto a mí, todavía escucho la voz del Wendigo en mis pesadillas, llamando mi nombre. Sé que aún está allí, esperando al próximo tonto que cruce su camino. Mi nombre es Mark Jensen. Tengo 34 años y he pasado la mayor parte de mi vida adulta viviendo fuera de la red. Recorro el país en mi vieja autocaravana, documentando mis aventuras para un modesto canal de YouTube. Mis seguidores me conocen como un sobreviviente relajado, alguien que enfrenta los desafíos de la naturaleza sin sudar. Pero esta historia no trata sobre supervivencia o autosuficiencia ruda. Es sobre un viaje al Bosque Nacional Wayne, en Ohio, que aún me mantiene despierto por la noche. Un viaje que cambió la forma en que veo el mundo. Ocurrió en octubre de 2021. Iba hacia una sección del bosque conocida por sus hermosos senderos y sitios de minería abandonados. El viaje debía ser sencillo: probar algo de equipo nuevo, explorar los viejos túneles de las minas y grabar suficiente material para mantener entretenidos a mis seguidores. No era la primera vez que acampaba solo en una zona remota, pero algo sobre el Bosque Nacional Wayne se sintió diferente desde el principio. Llegué al campamento tarde en la tarde, con el sol hundiéndose bajo los árboles. El bosque estaba en silencio, demasiado silencio en realidad. Normalmente oiría aves o insectos, pero no había nada, excepto el ocasional susurro de las hojas moviéndose con el viento. Aún así, no le di demasiada importancia. La soledad es parte de por qué hago lo que hago. Después de instalar mi autocaravana, decidí explorar un sendero cercano. El bosque se sentía denso y sofocante, los altos pinos agrupándose como centinelas silenciosos. A aproximadamente 1 milla de distancia, encontré algo extraño, una antigua linterna oxidada tirada en el suelo. Era del tipo que verías en una vieja fotografía minera, con un marco de metal y vidrio agrietado. Cuando la levanté, noté el leve aroma a aceite quemado, como si se hubiera usado recientemente. Eso no tenía sentido. El sendero no estaba marcado en el mapa, y la linterna parecía no haber sido tocada en décadas. A medida que el sol se hundía bajo el horizonte, regresé a la autocaravana. Me sentía incómodo, como si alguien me estuviera observando desde los árboles. Cada crujido de una rama o el roce de las hojas ponía mis nervios al límite. Cuando finalmente llegué, cerré la puerta con llave. Revisé las ventanas 2 veces y me dije a mí mismo que solo estaba siendo paranoico. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones que había tomado, escuché un leve golpeteo en el techo de la autocaravana. Al principio pensé que era una rama balanceándose con el viento, pero luego vino de nuevo. 3 golpes constantes, como si alguien me estuviera señalando. Salí al exterior con mi linterna, escaneando las copas de los árboles y el claro alrededor de mi campamento. No había nada, sin viento, sin animales, solo una quietud espeluznante. Volví a entrar, cerré la puerta nuevamente y me forcé a dormir. A la mañana siguiente, decidí ir a ver el viejo sitio minero del que había leído. No estaba en ningún mapa oficial, pero algunos lugareños lo mencionaron en foros en línea. Armado con mi cámara, una lámpara frontal y la linterna oxidada que había encontrado el día anterior, me adentré en el bosque. Me llevó horas encontrar el lugar. El bosque parecía retorcerse y cambiar a mi alrededor,
los senderos desvaneciéndose en caminos cubiertos de maleza. Finalmente tropecé con un claro donde el suelo descendía hacia un agujero enorme, un túnel de mina colapsado. Esparcidos por el sitio había fragmentos de herramientas, tablas rotas y algunos carros de mina volcados. El aire estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar para una tarde de octubre. Noté algo extraño cerca del borde del túnel, una serie de grabados en la tierra, como figuras rudimentarias hechas con palos, con extremidades angulosas. Eran inquietantes, por decirlo menos, pero me convencí de que eran solo obra de algunos excursionistas aburridos. Fue entonces cuando la linterna cobró vida en mis manos. Casi la dejo caer. No había aceite en el tanque y no la había encendido, pero ahí estaba, ardiendo débilmente, su resplandor amarillo proyectando largas sombras sobre el suelo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que las sombras no coincidían con las formas de los árboles cercanos. Eran figuras humanas, encorvadas y retorcidas, moviéndose como si se arrastraran hacia el túnel de la mina. Apagué la cámara y retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Algo en ese lugar se sentía mal, como si hubiera tropezado con una parte de la historia que no debía ser perturbada. Cuando regresé a la autocaravana, el aire en su interior se sentía pesado, casi asfixiante. Intenté sacudirme la incomodidad revisando mis grabaciones, pero mi cámara se negó a encenderse. La batería estaba completamente agotada, aunque la había cargado antes de partir. Decidí irme a dormir temprano. Fue entonces cuando los golpeteos comenzaron de nuevo. 3 golpes lentos y deliberados. Esta vez venían del lado de la autocaravana, cerca de la puerta. Tomé mi linterna y abrí la puerta, medio esperando ver algún animal o una rama de árbol. En su lugar encontré la linterna del túnel de mina sobre el suelo, su llama parpadeando débilmente. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que no había traído la linterna de regreso conmigo. La había dejado en la mina. Antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, una sombra pasó por el borde del claro. Era alta, increíblemente alta, y sus movimientos eran lentos y bruscos, como si se arrastrara a través de los árboles. Golpeé la puerta con fuerza y la cerré, mis manos temblando. A través de la ventana vi una vez más la figura. Su cabeza estaba envuelta en oscuridad, y donde debería haber estado su rostro, solo había un vacío. El minero sin rostro. Durante horas, la criatura dio vueltas alrededor de la autocaravana, su sombra pasando por las ventanas. No intentó forzar su entrada, no necesitaba hacerlo. Solo su presencia fue suficiente para sumergirme en una espiral de miedo. En un momento, la escuché susurrar, su voz baja y gutural, como un coro de almas torturadas. Las palabras eran incoherentes, pero la intención era clara, quería que me fuera. La linterna en el suelo afuera comenzó a brillar más fuerte, su llama ahora de un azul intenso. Me di cuenta de que me estaba guiando, señalando hacia la dirección del túnel de la mina. No quería volver allí, pero no veía otra opción. Quedarme en la autocaravana sentía como una sentencia de muerte. Tomé mi lámpara frontal y, con cautela, salí. El bosque estaba mortalmente silencioso. Los árboles proyectaban sombras retorcidas bajo la tenue luz de la luna. El resplandor de la linterna pulsaba como un latido, guiándome de vuelta a la mina. Cuando llegué al pozo, el aire se volvió más frío y las sombras de los grabados en forma de figuras humanas parecían moverse por sí solas. El minero sin rostro estaba en el borde del agujero, su rostro vacío fijo en mí. Levantó una mano y hizo un gesto hacia el suelo. Dudé, pero algo me impulsó a arrodillarme y empezar a cavar. Mis manos rasparon la tierra hasta que golpearon algo duro. Huesos humanos. Los restos de minero
mineros que habían sido enterrados vivos en el colapso. Visiones inundaron mi mente, hombres atrapados en la oscuridad, sus gritos resonando por los túneles, mientras las paredes se desplomaban, los supervisores abandonándolos, sellando el pozo para salvar su imagen. El minero sin rostro no era solo un espíritu, era la personificación de su dolor y rabia colectivos. Coloqué los huesos lo mejor que pude y encendí la linterna, poniéndola junto a los restos. Lo siento, susurré. No merecían esto. La figura permaneció inmóvil por un momento antes de desvanecerse lentamente en las sombras. El peso opresivo en el aire desapareció y el bosque pareció exhalar, liberando la tensión que lo había invadido. Cuando regresé a la autocaravana, el motor arrancó sin problemas. Conduje tan rápido como pude, el débil resplandor azul de la linterna aún ardiendo en mi memoria. Nunca publiqué la historia completa en mi canal de YouTube. En lugar de eso, subí un video sobre el respeto hacia la historia en los lugares que exploramos, instando a mis seguidores a recordar las vidas que se vivieron y perdieron antes que nosotros. A veces, tarde en la noche, aún escucho los golpeteos y cuando miro por la ventana, medio espero ver un débil resplandor azul guiándome de regreso a los susurros del pino. Mi nombre es Rachel Cole. Tengo 41 años y soy periodista. Mi trabajo es exponer la verdad, especialmente cuando se trata de desmentir leyendas urbanas y los llamados fenómenos paranormales. A la gente le encantan las buenas historias de fantasmas, pero siempre he sido escéptica. Por eso, en noviembre de 2022, me encontré estacionada en medio del bosque estatal Zaleski, en Ohio, a un corto paseo del infame túnel Moonville. Lo que comenzó como una investigación rutinaria se convirtió en la experiencia más aterradora de mi vida. Llegué por la tarde, con el sol ya bajando bajo las copas de los árboles. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Solo se oía el ocasional susurro de las hojas en la fresca brisa. Mi autocaravana era un alquiler, un poco más grande de lo que me sentía cómoda conduciendo, pero necesitaba el espacio para mi equipo. Cámaras, grabadoras de audio, cuadernos, todo estaba allí, listo para capturar cada detalle mundano y, con suerte, demostrar una vez más que las historias de fantasmas son solo historias. El túnel Moonville tenía una reputación. Construido en el siglo XIX para un ferrocarril que ya no existía, ahora era una reliquia en ruinas del pasado. Las leyendas locales decían que estaba embrujado por el fantasma de un trabajador ferroviario muerto en un accidente. Pero las historias más recientes hablaban de algo más. Una voz de mujer cantando en la noche, atrayendo a los viajeros al túnel. Algunos decían que era una bruja, otros decían que solo era un alma trágica buscando venganza. De cualquier manera, el túnel era mi objetivo. Estacioné en un pequeño claro cerca de un sendero cubierto de maleza que conducía al túnel. Después de montar el campamento, decidí caminar por el sendero antes de que se hiciera demasiado oscuro. El camino era estrecho, flanqueado por árboles imponentes que parecían inclinarse hacia adentro, bloqueando la luz que se desvanecía. A mitad de camino lo escuché, un canto débil, suave y melódico, flotando por el bosque. Al principio pensé que era un pájaro, o tal vez el viento, pero el sonido no vaciló ni se detuvo. Se fue aclarando, una voz femenina tarareando una melodía triste. Mi piel se erizó, pero lo ignoré y seguí caminando. El túnel apareció de repente, un agujero negro en la tierra, enmarcado por paredes de piedra en ruinas. Hacía más frío aquí, el aire pesado y quieto. El canto se detuvo en el momento en que entré en el claro, dejando solo un silencio opresivo. Coloqué una cámara en la entrada, grabando una rápida introducción para mi artículo. Soy Rachel Cole, dije,
tratando de sonar casual. Estoy aquí en el túnel Moonville, investigando los informes de actividad paranormal. Veamos qué encontramos. De vuelta en la autocaravana, revisé las grabaciones. Nada inusual, solo el túnel, oscuro y vacío. Pero mientras miraba, mi grabadora de audio empezó a fallar, emitiendo ráfagas de estática. Revisé los archivos y los encontré corruptos. El sonido claro, ahora distorsionado con susurros débiles que no había escuchado durante la grabación, fue suficiente para inquietarme, pero lo atribuí a interferencias y me fui a dormir. Alrededor de la medianoche, me despertó el sonido del canto. Era débil al principio, como si alguien estuviera tarareando justo afuera de la autocaravana. Me senté, con el corazón acelerado. El sonido se hizo más fuerte, más claro, y me di cuenta de que no venía del exterior, venía de la dirección del túnel. Contra mi mejor juicio, tomé una linterna y salí al aire frío de la noche. El bosque estaba inusualmente quieto, el aire espeso con una tensión inexplicable. El canto continuaba, suave y lamentoso, atrayéndome hacia el sendero. Me detuve, apretando la linterna con más fuerza. No, murmuré, esto es ridículo. Corrí de regreso adentro y cerré la puerta con llave. El canto cesó en cuanto me acosté, pero no dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, encontré algo perturbador cerca de mi campamento. Un patrón en espiral había sido tallado en la tierra justo fuera de la autocaravana. Un diseño perfecto e intrincado que no estaba allí la noche anterior. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una broma. Tal vez un lugareño me había visto grabando y decidió jugar conmigo. Aún así, no podía explicar cómo lo habían hecho sin despertar. Decidida a continuar, regresé al túnel esa tarde. El aire se volvió más frío a medida que me acercaba. Mi respiración era visible en la tenue luz. Adentro, encontré grafiti garabateado en las paredes, nombres, fechas y frases crípticas como «Ella canta para los perdidos» y «No sigas la canción». La espiral también estaba allí, grabada en el suelo del túnel con el mismo patrón intrincado. Me arrodillé para observar más de cerca, notando que las líneas estaban llenas de una sustancia oscura, parecida al alquitrán. Mi linterna parpadeó y por un momento pensé ver movimiento en el extremo más alejado del túnel, una sombra que se deslizaba justo más allá de la luz. «¿Hola?», llamé, mi voz resonando. No hubo respuesta, pero el canto comenzó de nuevo, débil y distante. Me quedé lo suficiente para grabar algo de material antes de retirarme a la autocaravana. A estas alturas, mi escepticismo estaba comenzando a desmoronarse. Algo estaba sucediendo, algo que no podía explicar, pero no estaba lista para rendirme. Esa noche, el canto regresó, más fuerte y más cerca que antes. Era hermoso y inquietante. Una melodía que parecía llegar desde lo más profundo de mí y tirar de algo que no podía nombrar. Contra mi mejor juicio, salí de nuevo, la linterna temblando en mis manos. La espiral había crecido. Lo que antes era un pequeño grabado en la tierra, ahora abarcaba todo el claro, sus líneas brillando débilmente en la oscuridad. En el centro del patrón estaba una figura, una mujer con un vestido blanco hecho jirones, su cabello negro colgando en enredos sobre su rostro. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. La mujer levantó la mirada y mi sangre se heló. Sus ojos eran vacíos, como pozos sin fondo. Su boca se estiró en una sonrisa antinatural. No habló, pero su canción se hizo más fuerte, llenando el aire con una atracción sofocante y hipnótica. Mis pies se movieron por sí solos, arrastrándome hacia ella. «No», susurré, luchando por resistir. «Esto no es real». La mujer levantó una mano y de repente la espiral comenzó a moverse, sus líneas retorciéndose como si fueran cosas vivas. El suelo bajo mis pies parecía zumbir con energía y tropecé, apenas logrando mantenerme en pie. No sé cómo, pero logré romper su influencia
y correr de regreso a la autocaravana. La mujer no me siguió, pero su canción permaneció, resonando en mis oídos incluso después de que cerré la puerta de golpe. Desesperada, revisé mi material del túnel, uniendo las piezas del graffiti y los patrones que había visto. La historia se unió en fragmentos. Una mujer acusada de brujería, perseguida hasta el túnel por una multitud enojada. Murió allí, su último momento gastado tallando un ritual en el suelo, una maldición para atar su espíritu y vengarse de quienes la agraviaron. Me di cuenta de que la espiral no era solo un símbolo, era un hechizo incompleto y que se volvía más fuerte cada noche. Si no lo detenía, acabaría como los demás, perdida en la canción, nunca más vista. Armada con una tiza y mi investigación, salí al exterior. La espiral brillaba más intensamente. La mujer estaba de pie en su centro. Su canción era ensordecedora ahora, una cacofonía de dolor y rabia que me hacía retumbar la cabeza. «Sé lo que eres», grité, forzándome a mantenerme firme. «Y sé cómo terminar esto». Me arrodillé y comencé a trazar las piezas faltantes de la espiral, completando las líneas que ella no logró terminar en sus últimos momentos. La mujer gritó, su voz se dividió en docenas de lamentos. El aire se volvió más frío, el suelo tembló bajo mis pies, pero no me detuve. Cuando terminé la última línea, la espiral estalló en luz y la forma de la mujer se disolvió en cenizas. El bosque quedó en silencio. El peso opresivo se levantó como una cortina pesada. Salí del bosque estatal Zaleski al amanecer, mis nervios desgastados, pero mi mente clara. El material que había capturado era en su mayoría inútil, imágenes borrosas y audio distorsionado, pero escribí la historia de todos modos. No conté toda la verdad. Dejé fuera los detalles sobrenaturales. En su lugar, me concentré en la historia del túnel Moonville y en las personas que habían sido olvidadas allí. Aún ahora, meses después, puedo escuchar su canción en mis sueños, suave y triste, llamándome de vuelta. Mi nombre es Elliot Hayes, y tenía 27 años cuando sucedió. Se suponía que sería un viaje sencillo, un fin de semana para reconectar con viejos amigos, en la naturaleza del Bosque Nacional Wayne, en Ohio. Había planeado todo, desesperado por arreglar las grietas que se habían formado en nuestro grupo a lo largo de los años. Pero si pudiera volver atrás, si pudiera deshacer todo, nunca habría puesto un pie en ese bosque. Algunos lugares no están hechos para personas como nosotros. Todo comenzó de manera inocente. Tomé la autocaravana vieja de mi tío, la cargué con suministros, y me encontré con todos en una gasolinera al borde del bosque. Marcus Torres, mi amigo más antiguo, fue el primero en llegar. Se veía más delgado de lo que recordaba, su cámara colgada del hombro como un salvavidas. Kelsey Morris llegó después, llena de energía y armada con su sarcasmo habitual. La última fue Rachel Sinclair, siempre práctica, siempre un poco tensa. Los cuatro no habíamos estado juntos desde la universidad, y estaba decidido a que este viaje fuera algo especial. Nos dirigíamos a Benton Hollow, un lugar apartado que encontré en un foro en línea. Supuestamente era un paraíso escondido, intacto y tranquilo, exactamente lo que necesitábamos. El viaje fue difícil. La autocaravana hacía ruido con cada bache y el generador se apagó a mitad de camino, dejándonos sin cargadores de teléfono ni aire acondicionado. Kelsey se rió y dijo: «Estamos sobreviviendo como en los viejos tiempos», pero pude ver la irritación en el rostro de Rachel. Cuando finalmente encontramos el sitio, el sol ya se estaba poniendo por debajo de las copas de los árboles. El claro era hermoso, eso sí, altos pinos, un arroyo cerca, y no había nadie más a la vista. Marcus se alejó inmediatamente para tomar fotos, mientras Kelsey intentaba encender un fuego. Rachel y yo intentamos arreglar el generador,
aunque ninguno de los dos sabía lo que hacíamos. Esa noche, nos sentamos alrededor del fuego, conversando y riendo como si no hubiera pasado el tiempo. Por primera vez en años me sentí esperanzado. Tal vez este viaje realmente nos reuniría de nuevo. La primera cosa extraña ocurrió a la mañana siguiente. Marcus no encontraba su cámara. Juró que lo había dejado en la autocaravana, pero lo encontramos afuera, colgado de una rama baja. Tal vez lo dejaste allí mientras grababas, sugerí, pero él negó con la cabeza, su rostro pálido. Luego Kelsey encontró su bufanda atada en un nudo alrededor de un tronco de árbol. Pensó que Marcus estaba bromeando con ella, pero él lo negó. No eres graciosa, le respondió bruscamente, pero él solo lucía confundido. Para la tarde, todos estábamos tensos. El generador había dejado de funcionar por completo y el bosque se sentía diferente. El canto de los pájaros que habíamos oído el día anterior había desaparecido, reemplazado por un silencio pesado y sofocante. Esa noche, Marcus se adentró en el bosque con su cámara. Dijo que quería capturar el atardecer, pero cuando regresó, estaba pálido y temblando. Hay algo ahí afuera, susurró. No sé qué vi. Después de la cena, Marcus insistió en mostrarnos lo que había encontrado. A regañadientes, lo seguimos hacia los árboles, las linternas cortando la oscuridad. Nos llevó a un claro, donde yacía en el suelo un círculo perfecto de cenizas y rocas. En el centro había huesos, algunos de animal, otros extrañamente parecidos a humanos. Símbolos extraños estaban tallados en los árboles circundantes, formas que no reconocí pero que instintivamente sentí que estaban equivocadas. Kelsey, por supuesto, se rió. Vamos, es solo la idea de arte de algún raro, dijo, tomando fotos con su teléfono. Pero Rachel me apartó. Necesitamos irnos, dijo, con la voz baja. Esto no es normal. Quería escucharla, pero no quería asustar a los demás. Nos vamos al amanecer, prometí. Esa noche, el silencio fue roto por un sonido que me heló la sangre. Un grito de mujer, distante pero inconfundible, resonó a través de los árboles, obligándonos a todos a salir. Podría ser alguien en problemas, dijo Rachel, pero Kelsey negó con la cabeza. Probablemente sea un animal, dijo, coyote o algo así. Aún así, no podíamos deshacernos de la sensación de que algo nos observaba. La autocaravana se sentía como una barrera frágil, demasiado delgada para protegernos de lo que fuera que estuviera ahí afuera. Mientras intentábamos dormir, el grito comenzó de nuevo, más cerca esta vez. Y luego hubo un golpe en la puerta. El golpe se repitió, más fuerte. Tomé una linterna y abrí la puerta. El corazón a 1000 por hora. No había nadie allí, pero mientras escaneaba el bosque, vi algo, una figura de pie justo más allá de la línea de los árboles. Era demasiado oscuro para ver claramente, pero era alta, de manera antinatural, y sus ojos reflejaban el haz de mi linterna como los de un animal. Ellie, dijo, con la voz de Rachel. Ellie, ayúdame. Cerré la puerta de golpe y la cerré con llave, mi mente acelerada. Rachel estaba adentro, dormida. Lo que estuviera ahí afuera no era ella. A la mañana siguiente, les conté a los demás lo que había visto. Rachel me creyó de inmediato, pero Kelsey estaba escéptica. Marcus permaneció en silencio, mirando las fotos que había tomado la noche anterior. Cuando le pedí verlas, dudó. Luego me pasó la cámara. Las fotos estaban equivocadas. En cada toma había formas en el fondo. Figuras borrosas y humanoides que no estaban allí cuando las tomó. Necesitamos irnos, dijo Rachel otra vez, con voz firme. Ahora, pero cuando intentamos arrancar la autocaravana, el motor dio un golpe y se apagó. Algo había rasgado los neumáticos, dejando profundas marcas de garras en la goma. Desesperados, decidimos regresar al círculo. Marcus pensó que destruirlo podría debilitar lo que fuera que estuviera ahí afuera. Tomamos el poco combustible que nos quedaba y nos adentramos en el bosque. A medida que nos acercábamos al claro, el aire se volvió más frío. El círculo seguía allí, pero los símbolos en los árboles parecían moverse
cuando apartaba la vista, como si estuvieran vivos. Empapamos el círculo con gasolina y le prendimos fuego. El fuego rugió con fuerza, consumiendo las cenizas y los huesos. Por un momento sentí que habíamos ganado. Luego el grito comenzó. El bosque cobró vida con movimiento. Formas se deslizaban entre los árboles, demasiado rápido para seguirlas. Una de ellas golpeó a Marcus, derrapándolo al suelo. Cuando miró hacia arriba, vimos a su atacante, una figura humanoide con piel grisácea y moteada y ojos amarillos brillantes. Gruñó, mostrando dientes demasiado afilados. Kelsey disparó la pistola de bengalas y la criatura chilló cuando la llama la alcanzó, retirándose a las sombras. Pero más de ellas aparecieron rodeándonos, sus voces imitando las nuestras. «¡Ayúdame!», dijo una de ellas con mi voz. «¡Por favor, no me dejes!». Luchamos por regresar a la autocaravana, usando la pistola de bengalas y cualquier arma improvisada que pudiéramos encontrar. Cuando cerramos la puerta con fuerza, Marcus estaba sangrando y Kelsey estaba sollozando. Rachel sostenía un cuchillo, con las manos temblando. Pasamos el resto de la noche atrincherados dentro, escuchando cómo las criaturas arañaban las paredes. Cuando amaneció, los ruidos cesaron. Las criaturas se habían ido. Abandonamos la autocaravana y caminamos hasta encontrar una estación de guardabosques. Los guardabosques no nos creyeron, atribuyéndolo al estrés y a ataques de animales salvajes. Pero las fotos de Marcus contaban una historia diferente. Mostraban a las criaturas, sus rostros distorsionados, congelados en movimiento. Dejamos el bosque, pero ninguno de nosotros era el mismo. Kelsey dejó de hacer bromas y Rachel apenas hablaba. Marcus dejó la fotografía por completo. En cuanto a mí, todavía los veo en mis sueños, esos ojos brillantes, observando, esperando. Y a veces, cuando estoy solo, escucho mi nombre a lo lejos, siempre en la voz de Rachel. Mi nombre es Jonah Price y tenía 42 años cuando aprendí que algunos fantasmas no solo acechan lugares, sino que acechan a las personas. Sucedió en el Parque Estatal Salt Fork, Ohio, donde había planeado un tranquilo viaje de campamento en mi autocaravana. En ese entonces, vivía en la carretera, persiguiendo la soledad como si fuera lo único que pudiera salvarme. Había dejado atrás un trabajo corporativo bien remunerado, una familia y cualquier sentido de estabilidad, todo en nombre de la libertad. Pero la verdad era que estaba huyendo de los recuerdos, de los arrepentimientos, sobre todo de Lucy. Lucy era mi hermana menor. Ella murió en un accidente de coche que yo podría haber evitado. Había prometido recogerla esa noche, pero me quedé atrapado en el trabajo y no respondí mi teléfono. Ella hizo autostop con un extraño y esa decisión la mató. Esa es una herida de la que no te recuperas. Solo la cargas, esperando que el peso no te aplaste. Así que allí estaba yo, estacionando mi autocaravana golpeada en un lugar apartado cerca del sendero de la cueva Hossack, esperando pasar unos días en paz. El bosque estaba espeso y tranquilo, el tipo de lugar donde podrías olvidar que el mundo existe, o eso pensaba yo. Estacioné la autocaravana, monté el campamento y pasé el primer día explorando. Salt Fork es hermoso, colinas onduladas, árboles densos y un lago que brilla como si estuviera ocultando secretos. Recorrí los senderos con mi cámara, esperando ver algunas de las aves raras por las que el parque es conocido, pero algo no estaba bien. Los pájaros no cantaban, el bosque estaba demasiado callado, el tipo de silencio que presiona sobre tus oídos. Aún así, lo dejé pasar. Había estado solo durante tanto tiempo que mi mente tendía a vagar hacia lugares oscuros. Esa noche,
Me senté junto al fuego con una taza de café instantáneo, mirando las estrellas. El silencio no estaba tan mal entonces. Era pacífico, casi relajante, hasta que lo escuché. Un sonido tenue, justo más allá de la luz del fuego. Un susurro. Calla, pequeño bebé. No digas nada. Me congelé, con la taza a mitad de camino hacia mis labios. Era la voz de Lucy, suave y dulce, cantando la canción de cuna que nuestra madre solía tararear. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. Escaneé los árboles, pero no había nada allí, solo sombras y la luz parpadeante del fuego. «Recupérate», murmuré, obligándome a mirar hacia otro lado. «Es solo tu mente jugándote trucos». A la mañana siguiente decidí caminar por el sendero de la cueva Hossack. Había leído sobre una vieja granja cerca del comienzo del sendero, abandonada después de un incendio en el siglo XIX. Los lugareños decían que estaba maldita, pero yo no era de los que creían en historias de fantasmas. Las ruinas no fueron difíciles de encontrar. La casa no era más que un esqueleto carbonizado, sus vigas ennegrecidas y quebradizas por el paso del tiempo, herramientas oxidadas y cerámica rota estaban esparcidas entre las malas hierbas, y cerca de la base de la fundación vi algo medio enterrado en la tierra. Un diario. La cubierta de cuero estaba agrietada y gastada, pero las páginas estaban intactas. Pasé las páginas. La letra apretada contaba una historia sombría. La familia Ferris había vivido allí, sobreviviendo de la tierra, pero durante un invierno particularmente severo, se quedaron sin comida. Lo oímos susurrar. Leía una entrada. Nos prometió la salvación. No teníamos otra opción. Las últimas páginas estaban llenas de garabatos frenéticos, descripciones de una figura sombría, alta y esquelética, con ojos rojos brillantes. Mi estómago se retorció al leer. Sonaba como las leyendas del Wendigo que había oído de pasada. Una criatura que se alimentaba de la desesperación y la codicia. Cerré el diario de golpe y lo metí en mi mochila. No creía en monstruos, pero la inquietud en mi estómago no me dejaba ir. Cuando regresé a la autocaravana, el sol ya estaba bajo, proyectando largas sombras a través de los árboles. Fue entonces cuando noté las marcas de garras, profundas hendiduras arañadas en la corteza de un árbol cercano, demasiado anchas y altas para ser de cualquier animal que conociera. Esa noche los susurros volvieron. Esta vez estaban más cerca, rodeando la autocaravana como un depredador acechando a su presa. Cerré las puertas con llave y bajé las cortinas, diciéndome a mí mismo que solo era el viento. Pero entonces comenzaron los arañazos, débiles al principio, luego más fuertes, como uñas arrastrándose por el metal de la autocaravana. Tomé mi linterna y la dirigí a través de la ventana. Un par de ojos brillantes me miraron por un segundo antes de desaparecer en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras me hundía de nuevo en mi asiento. Lo que estuviera ahí afuera no era humano. A la mañana siguiente intenté irme. La autocaravana no arrancaba. Revisé los neumáticos y los encontré rajados, cortes largos y dentados que no podrían haber sido hechos por rocas o escombros. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de lo lejos que estaba de ayuda. Mi teléfono no tenía señal y la estación de guardabosques más cercana estaba a millas de distancia. Pensé en abandonar la autocaravana y caminar, pero algo me dijo que no llegaría lejos. Mientras estaba allí, debatiendo mis opciones, lo vi de nuevo. Una figura en el borde del claro, alta e increíblemente delgada, con extremidades que se doblaban en ángulos antinaturales. No se movía, pero pude sentir sus ojos sobre mí. «No puedes irte», susurró, la voz resonando en mi cabeza. «Ella te está esperando, Lucy». No sé por qué escuché. Tal vez fue la culpa, o la desesperación, o la forma en que la voz de la criatura parecía llegar hasta mi alma misma. Cualquiera que fuera la razón,
Tomé el diario y regresé a la granja. El bosque se volvió más oscuro a medida que me acercaba a las ruinas, aunque el sol aún estaba alto. Era como si las sombras estuvieran vivas, cerrándose a mi alrededor. Cuando llegué al claro, los vi, la familia Ferris. Eran figuras espectrales, pálidas y translúcidas, congeladas en un tabló de desesperación. Una madre abrazando a un niño, un padre afilando un cuchillo, niños acurrucados juntos por el miedo. Sus ojos se volvieron hacia mí cuando me acerqué, sus expresiones suplicantes. El Wendigo emergió de las sombras, elevándose sobre mí. Su esquelético cuerpo estaba envuelto en piel rasgada. Sus ojos ardían con una hambre que hizo que mi sangre se helara. «¿Puedes traerla de vuelta?», siseó, su voz como hojas muertas al moverse. Un pequeño acto de devoción. Eso es todo lo que se necesita. Hizo un gesto hacia el suelo donde yacía un cuchillo junto a un círculo recién trazado de símbolos. Lo entendí de inmediato. Quería un sacrificio. «No», susurré, mi voz temblando. «No lo haré». La sonrisa del Wendigo se amplió, revelando filas de dientes irregulares. «Ya lo has hecho», dijo, y la familia Ferris gritó. No recuerdo haber corrido, solo que de repente me encontré de nuevo en la autocaravana, mi pecho subiendo y bajando y mis manos temblando. Las marcas de arañazos en las ventanas eran más profundas ahora, casi rompiendo el cristal. Tomé una lata de combustible del compartimento de almacenamiento y regresé a la granja. Si el poder del Wendigo estaba atado a ese lugar, tenía que destruirlo. El fuego cobró vida, consumiendo las ruinas y el diario. El Wendigo chilló, un sonido que hizo que mis oídos sangraran, pero no atacó. En cambio, observó mientras las llamas crecían, sus ojos brillando con más intensidad. Cuando el fuego finalmente se apagó, el bosque estaba en silencio. La familia Ferris había desaparecido, sus espíritus liberados, y el Wendigo no lo sé, pero mientras me alejaba, sentí sus ojos sobre mí, observando, esperando. Logré hacer funcionar la autocaravana y dejé Salt Fork ese mismo día. No he vuelto desde entonces. Lucy todavía persigue mis sueños, pero ahora es diferente. Está sonriendo, su voz suave y amable. «Lo hiciste bien, Jonah», dice. «Ahora eres libre». No sé si tiene razón. Tal vez nunca sea libre, pero estoy intentándolo. Eso es todo lo que puedo hacer. Y en cuanto al Wendigo, a veces, en plena noche, lo escucho susurrando: «Jonah, no digas una palabra.